Hola, yo soy Cristian Palacios. Hola, yo soy Sara Morato. Yo soy María Alejandra Costa. Y yo soy Karen Babatio. Y, no, pues, total. ¿Qué les pareció el documental? Me pareció muy interesante como lo que más a mí me quedó, bueno, hubieron varias cosas que me quedaron, pero como lo primero que me sorprendió fue en una parte que hablaban del hombre que había dejado las huellas marcadas y también sobre ese pedazo también hablaban como de unas pinturas que él había pintado que tenían una diferencia muy amplia con otras que se sobreponían como de 5.000 años y eso a mí me impactó mucho como pensar en ese rango de tiempo. Me sorprendió mucho en ese momento y cómo esas pinturas se comunicaban entre sí. Sí, cierto, como esa cueva era gigante, ¿no? Como que hubieran pasado tantas cosas en esa cueva por tanto tiempo. Sí, Mm. y también la pintura de los caballos, de que antes habían los rasguños de oso y después pintaron rinocerontes y luego al final los caballos, como sobreponer sobre capas. Sí, pensar la composición como de esa pintura Ujú. que la hizo como, Exacto. como Y lo que decir, más me gustó es como el tiempo se vuelve como palpable. O sea, si uno no supiera que esos son pinturas de hace 30.000 años, 30.000 años es un poco de tiempo, uno diría que son hechas por alguien actualmente, ¿cierto? Es como, es como si esas manos, lo que mencionaba Karen, esas manos, esas líneas y esas sombras al mirarlas sentimos como una conexión inmediata de quienes las hicieron, porque en serio 30.000 años es un poco de tiempo. Demasiado. O sea, mm, yo no lo dimensiono, a mí me cuesta mucho dimensionar como ese rango. Me sorprende demasiado, como que no me cabe en la cabeza como que haya pasado tanto tiempo y que aún así llevemos como pintando y representando. Y además esas representaciones eran como muy fieles, como que mm. yo entiendo que Fabio hablaba la clase pasada como de que no lo podíamos entender en el mismo sentido en como nosotros lo entendemos ahora, pero aún así como que se entiende el movimiento, se entiende la intención de capturar ese movimiento y como que es muy fiel y entonces eso permite conectar como muy fácil, como que esa imagen realmente como sigue siendo vigente en cierta manera, como que uno lo puede entender y puede entender la intención cuando las ve. Eso de que fueran tan fieles, como que me gustó esto que dijo la señora de que uno podía casi escuchar lo que estaba ahí representado, como qué loco poder hacer eso. O sea, yo siento que yo hoy en día no podría, primero dibujar un caballo así de chévere, y segundo hacer como una imagen que suene. Eso, muy chévere. Eso me llama mucho la atención. Sí, yo siento que es como si las paredes guardaran el lenguaje primigenio o el lenguaje, es entender cómo una imagen se convierte en un lenguaje para todos, porque todos vemos eso y entendemos que es un animal, a no ser que sea alguien muy X que no entienda por una figura que no es un animal. Siento que es a la vez como una especie de lenguaje. Sí, aunque como que también algo que me sorprendió mucho, como en medio de todos esos animales capturados y ese movimiento, la imagen como que habían identificado como esta figura femenina en una roca así como con ese relieve, también me impactó mucho como lo que decían ellos de que pues hay muchas representaciones del cuerpo femenino en ese momento y como en esos tiempos, pero no se encuentran figuras masculinas y que eran más representadas como desde la espiritualidad y desde los animales. Eso también me llamó mucho la atención. Sí, y que también es algo que se ve en varias culturas a través del tiempo. Es curioso. Y también la forma de la roca, de que no lo pintaron sobre la pared, sino sobre una escalactita, creo que así se llama. Sí, Talan- exacto. Sí. Talanita, talatita. Mm, Estalactita, No creo. me acuerdo. pero no muy Sí. chévere. Pero sí, esa también me llamó mucho la atención. Como
por lo que decían como que al lado estaba el bisonte y que ahí empezaban a hablar como también de la espiritualidad y de que ellos, o sea, de que después le preguntaron a un aborigen sobre por qué retocaba unas pinturas que él había visto. Y él decía que él no era el que pintaba, sino que los espíritus eran el que lo hacía pintar y eso también me sorprendió demasiado, como pensar en que tal vez tampoco eran ellos los que pintaban por todo esto, de que también estaban con música, con danza, con ese juego de sombras, sino que había algo más como guiando esa mano que ellos sentían en ese momento. Ujú. Ahorita que dijiste lo de música, También, a mí me dio como medio tusa pensar como Tusa por que paila que no hubiera una No forma en la haya cual registros, sí. escribir sí, música en ese momento. Pero la flautita de esa estuvo muy chévere. Pero sí, como que paila. y yo pienso que pensando como en arquitectura, pienso que la cueva en cuanto a su oscuridad, el silencio y todo se transforma como en una arquitectura un tanto simbólica. Es como un espacio espiritual para las personas en esa época, porque allí el ser humano descubre que podía representar, Y puede capturar como lo que ellos intentaban entender, sí. como que podía representar cosas que ellos veían en esa época, pero no reconocían ni sabían ni qué nombre tenían, ¿cierto? Entonces, entonces también un poco lo que decía Fabio, que en esa época no eran animales, ¿cierto? Sino que simplemente eran cosas Movimiento, sí. y Exacto. de algún modo se puede crear como un mundo paralelo con símbolos y formas, ¿cierto? Y siento que eso fue como un primer acto de libertad para el ser humano. también lo que querían expresar, porque eran muy cercanos a la realidad o lo que querían pintar, aunque en ese entonces la realidad no existiera, como dice Fabio, sino más que todo ser muy concretos en lo que ellos veían. Pero no sé si, por ejemplo, esas cosas las veían en las cuevas, porque varios de esos animales son del exterior. Entonces, la intencionalidad de expresar todo eso, que los seres que veían. Sí, es verdad. También, ahora que dices como lo de que habían muchos animales como que venían del exterior, también lo del, como el, la calavera del oso que tenían como en una piedra y que decían que también podría ser parte como de un rito, eso también me pareció muy interesante, como esa parte, porque está relacionado como eso de traer como lo exterior que ellos veían hacia el interior, que eran como esos animales y ese movimiento que veían afuera. Muy propio del ser humano hacer ese tipo de cosas. Sí, ¿El ser humano qué? Que es muy propio como del hombre, del ser humano, porque los neandertales no hacían eso. Ok, sí, es verdad, porque de algún modo, ustedes no han visto como que lo que despertó al ser humano fue como un hongo. No han leído por ahí. no, eso no lo había escuchado. Sí, dicen por ahí que el ser humano lo que lo despertó la reanudad fue un hongo. Pero tendría sentido como con ese mundo químico que también mencionaba Fabio, como que muy seguramente estuvo presente. Qué locura. Mm. No, pero yo sigo sorprendido con 30.000 años Sí, y uno sigue aquí. ¿Cuántas veces no se habrá acabado el mundo? es que sí, Y uno aquí. en serio, ese rango de tiempo y como que aún así lleguen cosas desde hace tantos miles de años hasta nosotros y como esa forma de comunicación a través de las imágenes, No, y que apenas se está descubriendo eso. Yo me imagino que otras cosas estarán por nos ahí que... quedan, sí, total. Y Sí, no, tiene mucho análisis detrás. O sea, no sé si a ustedes les pasaba que cuando veían como ese tipo de instrumentos o pintores rupestres, no les prestaba tanta importancia, pero se da cuenta como que tiene mucha profundidad a través de esas imágenes cuando se los pueden analizar. Sí, total. bueno, Bueno, muchas gracias. gracias. Chao. Gracias.